que todos ya están llenos de a 10. Pero si aparecen 4 o 5, vamos a tener que conformarnos más porque no van a ser de a 11. Vamos a tener que sacar un grupo más. Bueno, este, en la anterior clase hicimos una consulta rápida sobre la cuestión de los proyectos. Pucha, esto nos va, eso de ingresar, ya. ¿Qué es lo que pasa con la preparación y evaluación de proyectos? Ya, conocer esta técnica es pues importante en la planificación del desarrollo. ¿Ya? La preparación y evaluación de proyectos se la utiliza mucho un ratito. Es que lo que pasa es que tengo otros dos alumnos que no pertenecen a esta clase y están esperando que le dé permiso. He debido hacerle para todo. Ya, pero sigamos con estas dificultades. Entonces, el proyecto recopila, crea, analiza de manera sistemática la información para confeccionar un documento, confeccionar, organizarlo, sistematizarla, toda esa información. ¿Ya? Y determina ventajas y desventajas en la asignación de recursos. ¿Por qué investigamos? Para determinar los riesgos de esa inversión cuando vamos a realizar una inversión. Entonces, toda esta parte de conceptualización les hablaba de que hay un libro básico recurrente que viene utilizándose hace mucho tiempo, han sacado una, dos, tres ediciones, porque lo que hace es establecer, fundamentar, digamos, la conceptualización sobre la planificación y el proyecto mismo, que son los libros de Zapag Chaín. Tiene su hermano que también ha sacado otros libros, pero tiene el mismo apellido y han sacado ellos dos también libros sobre proyectos, preparación y evaluación de proyectos. Pero también les indicaba que no hay ningún libro que haga una demostración práctica de los proyectos. De un ejemplo de proyecto, inicie con toda la investigación de mercado, establezca metodología, ¿ya? No existe. Entonces, igual se hacen temas eh, aislados sobre mercado, se profundiza sobre localización, sobre tamaño, pero ninguno hace un seguimiento. Esa es la diferencia con nosotros, que le vamos a hacer, ya vamos a ejemplarizar un ejemplo práctico y hacerle seguimiento con todos esos conocimientos teóricos que ya existen. Entonces, hablábamos, de ahí es que la planificación significa determinar esos objetivos dentro del sistema económico. Ustedes han llevado economía ya, que pareciera ser que solamente también son conocimientos que se los deja aislados, porque después viene planificación, viene que finanzas, viene otro aspecto, pero los conocimientos que han adquirido ustedes en el cuarto o tercer semestre, creo que se da o segundo, sobre economía, vuelven y se los utilizan de todo en esta temática de los proyectos. Porque aparte de planificar, los contenidos de esa materia se los utiliza ante todo en la parte del mercado, estudio del mercado. Ya. ¿Dónde ingresa el proyecto? ¿Qué es el sistema económico? Si miramos macro el país, la región, ya. El sistema económico consta de los siguientes elementos centrales, fundamentales. La tríade, que son los
factores fundamentales de la producción dentro del sistema económico. ¿Cuáles son? Tierra, trabajo y capital. Pero económicamente, cuando hablamos de tierra, no es el terreno en sí, no es el pedazo de lote, digamos, o área. Hablamos de tierra, estamos hablando de apicultura, de ganadería, de agropecuaria. Es un concepto genérico, económico. Cuando hablamos de trabajo, no solamente es el sueldo en sí, sino es el esfuerzo, la energía puesta, humana y tecnológica puesta para realizar una actividad. Y cuando hablamos de capital, tampoco estamos hablando solamente de dinero. Estamos hablando de todos los elementos que coadyuvan a la producción: edificios, maquinaria, vehículos, muebles, los procesos tecnológicos, todo eso se denomina a capital, incluyendo el dinero mismo. Entonces, estos elementos y estos recursos, estos factores ya conceptualizados, están dentro del sistema económico. ¿Qué hacen los agentes productivos? ¿Qué hacen los agentes productivos? Para hacer un plan y para hacer un proyecto, lo que hace es combinar estos factores de la producción, tierra, trabajo y capital, para llegar a obtener una unidad productiva, que es la misma empresa. Entonces, estos agentes productivos pueden tener dos orígenes. Uno es el canal privado, el empresario privado, y el otro es el canal estatal, ¿ya? El Estado. Eso lo vemos fehacientemente, lo vemos en Bolivia. Hay una clara, podríamos decir, una clara búsqueda de responsabilidad del Estado en crear industrias. Gobiernos como el que existe en Bolivia, voy a decir en general en el mundo, gobiernos que tienen la orientación ideológica socialista o comunista, generalmente buscan hacer actividades que le corresponderían más al sector privado. En el otro extremo, países, caramba, un ratito que se ha cortado esto. Estoy con un problema. Estoy con un problema. Un ratito, please. Un ratito, please. Un ratito, please. No sé qué ha pasado. Un ratito, please. No sé qué ha pasado. Disculpen, pero se me ha cruzado esto. Vamos a salirnos un ratito, por favor. Un ratito, please, 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 please. Un ratito, please. Ahora ven, ¿están viendo la pantalla?
Sí se ve. Sí, ya se ve. ¿Ah? ¿Están viendo Sí. o no? Sí, Sí. ingeniero, sí, sí se ve. Ah, ya. Pasa que se han cruzado estas. Ya. Entonces, ¿qué es el sistema económico? ¿Por qué está conformado? Ya. Está conformado por la tríade, tierra, trabajo y capital, por responsables que combinan estos factores de la producción, privado o estatal. ¿Para qué? Para establecer unidades productivas según el plan de desarrollo. ¿Ya? Según el plan de desarrollo. Entonces, según ese plan de desarrollo se crean las unidades productivas. ¿Y dónde se establecen o cómo se clasifican estas unidades productivas? Estas unidades productivas se clasifican en sectores. ¿Cuáles son esos sectores en la economía, en el sistema económico? Estos sectores son sector primario, sector secundario y sector terciario. ¿Cuál es el sector primario, Dayana? Dentro de la economía, ¿cuál es el sector primario? Y no sabría decirle, ingeniero. Sector primario es todas las actividades referidas a la extracción y explotación de los recursos naturales. Todas las empresas piscícolas, agrícolas, pecuarias, de explotación, incluyendo las mineras, son del sector primario. Extraen o explotan los recursos naturales. ¿Cuáles empresas o unidades productivas corresponden o están clasificadas dentro del sector secundario? Todo el sector manufacturero, sector industrial, de alimentos, de confecciones, etcétera, etcétera. Todo ese sector industrial pertenece económicamente al sector secundario. ¿Y cuáles pertenecen al sector terciario? Aquellas empresas que hacen servicios. Todo el sector financiero, bancario, son sectores terciarios, pertenecen al sector terciario. Las empresas de servicio, por ejemplo, ir a abastecerse de gasolina, de diésel, etcétera, son sector terciario. Las universidades, los colegios son actividades del sector terciario. Así está establecido o se establece el sistema económico. ¿Qué hacen estas unidades productivas y todos estos sectores? Ofrecen productos. ¿Qué hacen todos otras consideraciones, los otros elementos del sistema económico? Por ejemplo, para generar dinero en el sector tierra, ¿qué es lo que se hace? Alquileres, se paga dinero. En el sector trabajo, ¿qué se hace? Se paga por el trabajo. Y en el sector capital, por el uso de la maquinaria y otros aspectos, se paga también. Todo ese dinero va de acuerdo al ahorro y conforma el universo de fuentes financieras para comprar estos productos que ofrecen los sectores y unidades productivas. Todo ese ciclo significa el sistema económico. Todo ese ciclo. Como vemos, en la responsabilidad de los agentes productivos se han hecho unidades productivas. ¿De dónde nacieron? De los proyectos.
¿ya? De los proyectos. También dentro de la planificación, que son aspectos que prevén el futuro, está el plan. ¿Por qué es necesario y por qué es importante definirlo claramente el plan, objetivizarlo? ¿Por qué? Porque el plan le indicaba la CEPAL, el Centro de América, que a mí me gusta, por eso lo repito, porque lo entendemos mejor. Decía que el plan, o dice que el proyecto no es más que un plan hecho realidad. ¿Y por qué es el proyecto un plan hecho realidad? Porque vemos este concepto del plan. Se definen los objetivos. ¿Qué hace el proyecto? Define qué es lo que va a lograr. Ordena los recursos materiales humanos. El proyecto lo ordena. Determina los métodos tecnológicos y formas de organización para lograr ese objetivo. Mide el tiempo, cantidad y calidad y localiza el espacio donde se va a realizar ese proyecto. Y establece luego especificaciones o evaluaciones correspondientes para ver y establecer las ventajas de haber logrado ese objetivo de esa unidad. Ese es el plan, la definición del plan, que tiene mucha relación con el tema del proyecto. Muy bien. Ahora, es una definición un poquito larguita, pero es completa, es integral. Esto lo ven ustedes en el manual de proyectos de Naciones Unidas, que si bien son libros bastante antiguos, pero resulta de que estos libros nacen en la eclosión de cuando empiezan a darle importancia a la sistematización de la información. Luego, más allá, desde luego, no tan cerca de la revolución industrial, pero más allá, cuando ya había que cuidar los dineros, ya sistematizar la información y lograr objetivos que disminuyan los riesgos en la inversión. Las Naciones Unidas se ocuparon, crearon comisiones muy bien. Ya lo voy a dejar entrar a este joven. Joven. Mañana será ya. O todavía. Mañana será. Ok. Entonces, ¿qué hablamos del proyecto? F. Rosenfeld fue el que estableció una definición de esta manera, porque aquí es una definición larga, pero que integra todo el andamiaje del proyecto. ¿Qué es el proyecto en sí? Un conjunto de informaciones. Sistematizada esa información. Sistematizada y ordenada. ¿Qué es lo que busca el proyecto en sí? Estima los costos y beneficios de la inversión.
las ventajas y desventajas de utilizar los recursos. ¿Para qué? Fíjense ustedes. Nosotros podemos tener y considerar los proyectos. Instintivamente a nosotros se nos viene la idea, o se nos venía, por lo menos creo que ha ido ampliándose el concepto de las nuevas generaciones, ya, pero antes el proyecto solamente se consideraba como aquella actividad o aquella información sistematizada que creaba una nueva unidad productiva, ya, que creaba una nueva unidad productiva. Ese fue el origen central, ya, de la sistematización de la información para innovar, para crear. Pero resulta que después, una vez establecido las, el universo industrial, fue necesario, ya, y elevado el consumo de tales productos, fue necesario ampliar la posibilidad de ampliar las industrias existentes. También es un proyecto. También viene a ser un proyecto a el aumento de la capacidad de producción de las industrias ya establecidas. Y también viene a ser un proyecto el cambio de tecnología. Mientras más vino avanzando la tecnología, fue creándose alternativas tecnológicas para mejorar esa producción, o al menos también para cambiar factores de producción. El incremento, el incremento de tecnología, el mejoramiento, las nuevas tecnologías vinieron y cambiaron recursos utilizados en la empresa inicial. Por ejemplo, una maquinaria venía y sustituía la mano de obra correspondiente. Eso es cambio de factores tecnológicos, que también significa proyecto. Por eso es que este señor Rosenfeld definió el proyecto de esta manera y estableció las líneas en las cuales podrían denominarse proyectos, ya sea para la creación de nuevos medios de producción, para el aumento de capacidad o para mejorar el rendimiento de los medios de producción existentes mediante la tecnología. Esta es la definición integral de lo que es el proyecto en sí, en lo que nosotros realizamos o cuando vamos a realizar una actividad correspondiente. Bueno, esto ya saben, son aspectos generales, los tipos de proyectos. Lo que nos interesa, las etapas del proyecto. Las etapas del proyecto. También aquí ha ido mejorándose el tema del alcance de estas etapas, donde existe una no línea clara que defina la prefactibilidad y la factibilidad, si es acá, pero sí en la idea o perfil y el resto hay una clara diferencia. Inclusive, en un inicio, decía, voy a elaborar un documento de la idea o perfil del proyecto. ¿Y qué hacía el estudiante? ¿O qué hacía el elaborador del proyecto pensando que ese era el primer nivel? La tengo solamente en clase a mi amiga Dayana. No hay más. Y ella va a recibir toditas las preguntas. Necesito que estén los demás. ¿Ya? Así que
todos los demás adentro. No veo otras caras, al principio los vi. De repente están almorzando y nosotros con hambre. Bueno, entonces, no es un alcance de trabajo el documento de idea o perfil. No es un nivel de investigación. Es un nivel de investigación. Si bien alcanza, de acuerdo a la metodología y los contenidos de un proyecto, estudio de mercado, localización, tamaño, presupuesto, inversiones y la fase de los flujos de caja para la evaluación, esta idea o perfil no alcanza a cubrir todos los capítulos. Además, como trabaja acá, son estimaciones las que hace. En algún momento establece el objetivo, sí, del proyecto. El objetivo. Ya. Propone quizás algunos valores de inversión, pero son estimativos. Recurre a una información general que tiene a mano, no profundiza en la investigación. Por lo tanto, el que lee este proyecto sí dice, van a producir dulce de guayaba. Sí, eso ya se estableció. Más o menos dirá la región donde van a establecerlo. Montos de inversión muy generales. No tiene un sustento, pero lo establece. No habla de evaluación económica, el perfil. No habla de la profundización de los procesos de producción tecnológica. El estudio de mercado sí profundiza algo, pero ese es el nivel de investigación del perfil. Sí, en el estudio de prefactibilidad ya se abarca todos, pero algunos quedan sueltos. Por ejemplo, en el aspecto de ingeniería del proyecto, es posible que a este nivel de prefactibilidad todavía exista 2 o 3 alternativas que no han sido profundamente investigadas para definirse por una. ¿Ya? No hay un análisis de precios profundo dentro de los recursos que se va a utilizar el proyecto. Quizás en el estudio de mercado hay una profundización, pero le faltaría unos ajustes dentro de los análisis de los índices de regresión, etcétera. Pero es el aspecto tecnológico, les digo, puede haber una o dos alternativas tecnológicas. Y al haber una o dos alternativas tecnológicas, esto va a tener vinculación con el análisis de costos e ingresos. ¿No es verdad? Va a tener vinculación con el análisis de costos e ingresos e inversiones, porque una opción tecnológica puede variar en costos pues con la otra. En cambio, en el estudio de factibilidad sí hay una sola alternativa, la mejor. La mejor. Y estos otros dos etapas, ajuste de ingeniería e implementación, ya se las aplica cuando estamos en pleno proceso ya de construcción e implementación del proyecto. Hasta la etapa de estudio de factibilidad, hasta esta etapa A, B, C, le denominamos etapas de preinversión. Etapas de preinversión. Las últimas dos ya se las aplica en la etapa de inversión porque ya se está construyendo, ya hay aplicación
y utilización de los recursos económicos y financieros en estas dos. Y una pregunta que hacemos cuando nosotros estamos investigando un proyecto, estamos elaborando un proyecto, y fíjense, generalmente los proyectos, al menos de nivel de cuya inversión sea interesante, sea fuerte, no solamente un ingeniero industrial o un economista va a encararlo solo el proyecto. Se forman equipos de trabajo. Ya. Se forman equipos de trabajo. Si las construcciones, por ejemplo, van a ser de gran envergadura, pues integrará inclusive un ingeniero civil, integrará un ingeniero industrial, un economista básico que tienen que estar. Ya. Esos profesionales. Entonces, el tema está aquí cuando investigamos entre la prefactibilidad y la factibilidad, incluyendo la factibilidad. Nos ayuda a utilizar las técnicas ya del camino crítico, del PER, ¿cómo se llama? El CPM, para ver hasta cuándo vamos a hacer y estudiar. Pero, sin embargo, hay otro elemento adicional. ¿Cuándo terminamos una investigación? Seguramente en alguno de las materias le han encargado trabajos prácticos. Si el profesor se los ha dado a su libre albedrío, ¿cuándo será que uno está satisfecho con la investigación? Al menos en proyectos donde se utilizan dinero, etcétera. ¿Cuándo será que nosotros dejamos de investigar y decimos, lo hacemos o no lo hacemos? Dani, Mauricio, Paredes. Tal vez al llegar a un equilibrio entre la inversión y la ganancia que se pueda obtener dentro del proyecto. Un equilibrio. No está lejos. No está lejos. Fíjense que cuando investigamos, si estamos en un laboratorio, vamos a utilizar materiales, esencia y tiempo. O sea, usamos materiales, tiempo y espacio cuando investigamos. Resulta de que lo que ha dicho Dani es valedero. Si nosotros seguimos investigando y no obtenemos mayores beneficios en el tiempo, es hora de parar y decir, ¿hacemos o no hacemos el proyecto? Porque supóngase que estamos buscando este es nuestro producto, que queremos que salga con un color ámbar, ya de así, exacto, así. Y resulta que en el laboratorio lo obtenemos ese color aproximadamente a nuestro gusto, o por ahí le falta algo para nuestro gusto. Y seguimos haciendo pruebas y más pruebas y más pruebas, y pasa el tiempo y utilizamos materiales. En ese momento, cuando nuestros gastos son mayores y nuestros resultados no avanzan de acuerdo a lo que queremos, es momento de decir hasta aquí. Terminamos la investigación y procedemos a hacerlo o no hacerlo el proyecto. Eso se llama niveles también de incertidumbre en la utilización y asignación de recursos. Entonces,
porque habemos profesionales, unos más sobreescrupulosos que otros, digámoslo así, más, nos exigimos más que otros. Está bien tener cuidado porque al final de cuentas vamos a invertir dinero en un proyecto, pero todo tiene su límite y ese límite es lo que decía, el balance entre los beneficios alcanzados y el costo que nos está logrando alcanzar ese resultado que buscamos. Ahí se para. Muy bien. Sigamos un poco más. Sigamos un poco más. Ahora entramos a lo que es el estudio de mercado. ¿Qué es ese estudio? Es delimitar el área donde se establecen los factores básicos del mercado. Demanda, oferta y precio. Demanda, oferta y precio son los que establecen las consideraciones de un mercado. ¿Dónde sí? En un lugar establecido. Porque ese demanda, oferta, precio, complementariamente el ingreso, pero básicamente demanda, oferta y precio, lo hacemos para un área determinada que no servirá para otra área que pudiera decirse, en el área norte integrado, la demanda y la oferta tal, servirá para la zona de cordillera, para la zona de Valle Grande. No, porque las características son otras. Además, acompañado de lo siguiente, ¿cuándo se hizo ese estudio de mercado? 2023, 2022, servirá para el 2000 empezar a asumirlas como ciertas para el 2027. En la proyección, sí, cuando ya hacemos el proyecto, la usamos, digamos, la proyección, pero no como origen de la información. ¿Qué es lo que busca el estudio de mercado? La cuantía de la demanda y oferta que utiliza toda esa información, ¿ya? Bueno. Análisis de la demanda y oferta. ¿Qué es la demanda? Es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir a un determinado precio y en un tiempo también determinado. ¿Se recuerdan ustedes que esto, por su ley de la demanda, la curva de demanda tiene pendiente negativa? ¿Por qué? Porque cantidad y precio están en relación inversa. ¿Qué dice la ley de la demanda? La ley de la demanda dice, si el precio sube, la cantidad demandada baja. Si el precio baja, la cantidad demandada se incrementa o sube. Ese es el comportamiento del consumidor. Por eso se estableció la ley.
Fíjense usted cómo es de interesante esto cuando analizamos la psicología del consumidor, que también depende de los productos. A ver, no diré que solamente nació quizás ante todo el sector femenino, pero los hombres también hemos caído en eso. Muchas veces decimos, ah, caramba, ese producto está barato, de repente es malo, mejor no lo compramos y vamos y buscamos algo más caro, porque creemos que el más caro va a ser más fino, por lo tanto, eso también está establecido en el análisis del mercado, cuando se hace un estudio de mercado, ese comportamiento del consumidor. Pero en general, la ley está establecida de esa manera. ¿Qué es la oferta? También son los productos que el productor está dispuesto a producir a un precio determinado, a un precio dado y en tiempo determinado, en un periodo de tiempo. Tiene su pendiente positiva. ¿Por qué? La ley de la oferta. Si el precio sube, ¿cuál es el comportamiento del productor? Producir más. Si el precio baja, el productor tiende a no producir. Hay una relación directa. Por lo tanto, precio y cantidad producida tienen el mismo sentido. ¿Ya? Aquí tenemos cuando la curva de demanda, que es, decíamos, tiene pendiente negativa, que es esta, la curva de demanda, y la curva de oferta tiene pendiente positiva. La curva de demanda, ¿por qué tiene pendiente negativa? Si tenemos un precio P sub 0, digamos, a ese precio va a tener una cantidad Q sub 0 adquirida que adquieren los consumidores. Si el precio baja, fíjense, seguimos la línea en la curva de demanda, va a tener una cantidad Q sub 1 mayor al Q sub 0. Si el precio sube, P sub 1, hacemos un corte en la curva de demanda y va a tener una cantidad menor adquirida que el Q sub 0. Por eso es la pendiente negativa y la ley. A la inversa, la oferta, hay una relación directa del P sub 0, P sub 1 mayor, una cantidad mayor. P sub 2 menor en el corte, cantidad menor. Aquí lo hemos hecho las dos curvas para evitar más papel y además buscando el objetivo siguiente. Cuando se cruzan, se interceptan la curva de demanda y la curva de oferta, se establece un punto que se denomina el punto de equilibrio, donde el precio es igual tanto para la demanda como para la oferta y la cantidad adquirida y ofertada es igual. Esto es el punto de equilibrio. En el mercado, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si el punto de equilibrio, si el precio es mayor al precio de equilibrio? Por ejemplo, el P sub 1, el precio P sub 1
mayor al precio de equilibrio, hacemos un corte en las dos curvas y vemos lo siguiente. Mayor al precio de equilibrio, hay un corte en la curva de demanda Q2 y hay un corte en la curva de oferta Q1. ¿Cuál es mayor? Q1 es mayor a Q2. Por lo tanto, concluimos que el precio establecido mayor al precio de equilibrio genera Q2, Q1 menos Q2 genera una escasez, o mejor dicho, perdón, aquí genera excedente, mayor cantidad que se produce, menor cantidad que se compra. Hay un excedente de artículos en el mercado. Cuando trabajamos con un precio menor al precio de equilibrio y hacemos el corte, vemos que la cantidad ofertada va a ser menor a la cantidad demandada. O sea que si vamos al mercado a querer comprar, no hay producto. Dijimos, el productor al bajar el precio produce menos. Por lo tanto, se genera una escasez. Esta es la situación de la oferta y demanda. ¿Ya? Por esta vez vamos a quedar acá. Lo que quiero es que algo lean de sus libros de antes para avanzar. El jueves seguiríamos si es que está normal la situación. Si ustedes creen conveniente ir a cuidarlo a nuestro vicerrector, pues así lo charlaríamos. ¿Ya? ¿O alguna consulta? Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, el PowerPoint que lo está mostrando en pantalla, ¿lo va a mandar al grupo? ¿Sabes qué? Yo lo que les mando son los archivos más amplios, porque esto está muy resumido. Yo les envío archivos referentes a la misma temática, pero son archivos más completos. ¿Ya? Por eso Ya es está que bien. me he registrado sus correos para enviárselo a sus correos. Esto en los archivos que les envío está igual y ampliado. ¿Ya? Está ¿Alguna bien, otra ingeniero, gracias. consulta? Ya, pues. ¿Alguna otra consulta? Le decía yo el otro día, me pidió una estudiante cómo estaban las evaluaciones. Le dije yo 40, 40, 20 el trabajo final, pero con una situación. Ese 20 es el candado. Si no se hace ese trabajo, no se aprueba. Me olvidé de decirles eso. ¿Ya? Bien, jóvenes, vamos a almorzar. ¿Algo más? Bueno, chao, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Tenga buenas Hasta luego, tardes. ingeniero. Hasta luego, Buenas ingeniero. tardes. Chao.